Pelea con el demonio. Ahora, ¿quién puede decir el cambio que sucedió en mi interior? Todo era horror para mí. Aquel amor que antes sentía en mí, ahora lo veía convertido en un odio atroz. Qué pena el no poderlo amar más. Me desgarraba el alma el pensar en aquel señor que había sido tan bueno conmigo y ahora verme obligada a aborrecerlo, a blasfemarlo como si fuese el más cruel enemigo. Al no poderlo mirar ni siquiera en sus imágenes, porque al mirarlas, al tener rosarios entre las manos, al besarlos, me venían tales ímpetus de odio y tanta fuerza en contra que hacerlo y reducirlos a pedazos era lo mismo, y a veces hacía tanta resistencia que mi naturaleza temblaba de pies a cabeza. Oh Dios, qué pena amarguísima. Yo creo que si en el infierno no hubiera otras penas, la sola pena de no poder amar a Dios formaría el infierno más horrible. Muchas veces el demonio me ponía delante las gracias que el Señor me había hecho, ahora como un trabajo de mi fantasía, y por eso poder llevar una vida más libre y más cómoda, y ahora como verdaderas, y me decían, ¿esto es lo bien que te quería? Esta es la recompensa que te ha dejado en nuestras manos. Eres nuestra, eres nuestra. Para ti todo ha terminado y no hay más que esperar. Y en mi interior me sentía poner tales ímpetus de aversión contra el Señor y de desesperación que algunas veces teniendo alguna imagen entre las manos, era tanta la fuerza del desprecio que las rompía. Pero mientras esto hacía, lloraba y las besaba. Pero yo no sé decir cómo era obligada a hacerlo. ¿Quién puede decir el desgarro de mi alma? Los demonios hacían fiesta y reían. Unos hacían ruido desde un lugar, otros lo hacían desde otro. Unos hacían estrépitos, otros me ensordecían con gritos diciendo, mira cómo eres nuestra, no nos queda otra cosa más que llevarte al infierno. Alma y cuerpo, verás que lo haremos. A veces me sentía jalar. Ahora los vestidos, ahora la silla donde estaba arrodillada y tanto la movían y hacían ruido que no podía rezar. A veces era tanto el temor que creyendo librarme me iba a acostar en la cama, porque estos escándalos sucedían la mayor parte en la noche. Pero también allí seguían jalándome la almohada, las cobijas. Pero ¿quién puede decir el espanto y el temor que sentía? Yo misma no sabía dónde me encontraba, si en la tierra o en el infierno. Era tanto el temor de que en verdad me llevaran, que mis ojos no podían cerrarse al sueño. Estaba como uno que tiene un cruel enemigo que ha jurado que a cualquier costo le debe de quitar la vida. Y creía que esto me sucedería en cuanto cerrara los ojos, así que sentía como si alguien me pusiera algo adentro de los ojos, de modo que estaba obligada a tenerlos abiertos para ver cuándo me debían llevar. Tal vez podría oponerme a lo que querrían hacer. Entonces me sentía erizar los cabellos sobre mi cabeza uno por uno. Un sudor frío en todo mi cuerpo que me penetraba hasta los huesos y me sentía desunir los nervios y los huesos. Y se agitaban juntos por el miedo. Y otras veces me sentía incitar a tales tentaciones de desesperación y de suicidio, que alguna vez, habiéndome encontrado cerca de un pozo o bien de un cuchillo, me sentía jalar para conducirme dentro, o bien tomar el cuchillo y matarme. Y era tanta la fuerza que debía hacer para huir que sentía penas de muerte. Y mientras huía, sentía que iban junto conmigo, y oía sugerirme que para mí era inútil el vivir después de haber cometido tantos pecados, que Dios me había abandonado porque no había sido fiel. Es más, veía que había hecho tantas infamias que jamás alma alguna en el mundo había cometido, que para mí no había más misericordia que esperar. Y en el fondo de mi alma oía repetir, ¿cómo puedes vivir siendo enemiga de Dios? ¿Sabes tú quién es ese Dios a quien tanto has ultrajado, blasfemado, odiado? Ah, es ese Dios inmenso que por todas partes te circuncidaba,
y tú, ante sus ojos te has atrevido a ofenderlo. Ah, perdido el Dios de tu alma, ¿quién te dará paz? ¿Quién te librará de tantos enemigos? Era tanta la pena que no hacía otra cosa que llorar. A veces me ponía a rezar y los demonios, para acrecentar mi tormento, los sentía venir encima de mí. ¿Y quién me golpeaba? ¿O quién me pinchaba? ¿Y quién me apretaba la garganta? Recuerdo que una vez, mientras rezaba, me sentí jalar los pies desde abajo y abrirse la tierra y salir las llamas, y que yo caía dentro. Y fue tal el espanto y el dolor que quedé medio muerta, tanto que para recuperarme de aquel estado tuvo que venir Jesús y me reanimó. Me hizo entender que no era verdad que había puesto la voluntad en ofenderlo, y que yo misma lo podía saber por la pena amarguísima que sentía, que el demonio era un mentiroso y que no debía de hacerle caso, que por ahora debía tener paciencia en sufrir esas molestias y que después debía venir la paz. Esto sucedía de vez en cuando llegaba a los extremos, y a veces, para ponerme en más duros tormentos, en el momento de ese consuelo, el alma se convencía, porque ante esa luz es imposible que el alma no aprenda la verdad. Pero después, cuando me encontraba en la lucha, me encontraba en el mismo estado de antes. Me tentaba también a no recibir la comunión, persuadiéndome de que después de que había cometido tantos pecados, era un atrevimiento acercarme, y que si me atrevía, no Jesucristo habría venido, sino el demonio, y que tantos tormentos me habría de dar, y que me daría la muerte. Pero la obediencia la vencía. Es verdad que a veces sufría penas mortales, así que trabajosamente podía recuperarme después de la comunión, pero como el confesor quería absolutamente que la recibiera, no podía yo hacer de otro modo, así que recuerdo que varias veces no la recibí. También recuerdo que a veces, mientras rezaba en la noche, me apagaban la lámpara. A veces hacían tales ruidos y tales rugidos, que eran rugidos de dar miedo. Y otras veces, voces débiles, como si fueran moribundos. Pero ¿quién puede decir todo lo que hacían? Ahora esta dura batalla, aunque no recuerdo muy bien, duró 3 años, aunque había días o semanas de intervalo. Y no que cesaran del todo, sino que empezaron a disminuir. Recuerdo que después de una comunión el Señor me enseñó el modo como debía de hacer para ponerlos en fuga, y era el de despreciarlos y no prestarles ninguna atención. ¿Y qué debía yo hacer de cuenta como si estos fueran tantas hormigas? Así que me sentí infundir tanta fuerza que yo no sentía más aquel temor de antes, y hacía así. Cuando hacían estrépito, rumores, yo les decía, se ve que no tienen nada que hacer y que para pasar el tiempo están haciendo tantas tonteras. Hagan, hagan, que después, cuando se cansen, lo van a terminar. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Así que me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes, y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste, sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía, mentirosos que sois. Si esto fuera cierto, desde el primer día lo habríais hecho, pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso, digan, digan, y después, cuando os canséis, reventaréis. Sí emitían lamentos y gritos, y yo les decía, ¿qué? ¿No os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada algún alma? Pobrecitos, no se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco.
y me ponía a rezar por los pecadores o bien a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías ustedes mismos. ¿Ustedes mismos no os avergonzáis? No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponía en tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor y todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, y en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios y que están obligados a amarlo. Si me incitaban a la desesperación, en mi interior decía: no pongo atención ni del paraíso ni del infierno, lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es el tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno yo los dejo en sus manos. Él, que es tan bueno, me dará lo que más me conviene, y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión y de toda duda y de todo temor era el declarar delante al cielo y a la tierra y ante los mismos demonios el no querer ofender a Dios, aun a costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio, y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación. Si puede en el momento de la batalla y apenas empieza a sentir libre, y también durante el curso del día. Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma. Y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios no habría declarado lo contrario y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar, perdía, ya que de sus mismas tentaciones y artificios, el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente. Si me tentaban al suicidio, yo tenía que responder: ustedes no tienen ningún permiso de Dios. Es más, para vuestro despecho yo quiero vivir para poder amar más así a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar y arrodillarme y agradecer a mi Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados, y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que debido al contacto continuo por cerca de año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos. Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante de una confusión horrible, por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva, pero los demonios no dejaron de molestarme. De vez en cuando, pero no tan frecuentes, y no en tan feroz la batalla, yo me acostumbré entonces a despreciarlos. La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada la Torre Disperata, un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio, tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar. Por la tarde, mientras así estaba, sentí venirme una cosa mortal y perdí los sentidos, y en este estado vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos. ¿Quién lo golpeaba? ¿Quién lo abofeteaba? ¿Quién le clavaba las espinas en la cabeza? ¿Quién le rompía las piernas? ¿Quién los brazos? Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen. Y esto sucedía un poco lejos de mí.
Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí y llorando me dijo: «Hija, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres, las horribles ofensas que cometen. Jamás le dan tregua, míralo cómo sufre». Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas, y casi despedazado, reducido a un estado mortal. Sentía tales penas que hubiera querido morir 1000 veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos, y la Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando: